Mm, Bienvenidos, Bien, bienvenidos a todos. Buenas tardes. bien. Buenas tardes. Buenas. Buenas Buenas tardes. tardes. Progress. Cuando quiera Vilma, ya están todos. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta última conferencia que denominamos Tendencias emergentes en la educación superior y prácticas de la enseñanza rediseñada. Esta conferencia culmina el ciclo de seminarios de la primera diplomatura de extensión denominada Prácticas Educativas Innovadoras en la Universidad, la cual tiene como propósito poner a disposición de las y de los docentes universitarios y docentes en general herramientas que permitan abordar las complejidades de las aulas del nivel superior en tiempo de pospandemia. Esta conferencia de la Diplomatura de Formación se concreta en una acción conjunta entre la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, y las 3 universidades nacionales presentes en el territorio de la provincia de San Luis: la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Comechingones y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, junto con el trabajo mancomunado de las asociaciones, gremios de base de la FEDUN presente en cada una de ellas: el gremio de ADUNCO, el gremio de ASIDUN San Luis y el gremio de SINDUC San Luis. En este año, que se presenta con momentos de incertidumbre y difíciles para la educación, nuestra federación mantiene su compromiso educativo y continúa promocionando valores extensionistas, dado que uno de los objetivos generales de nuestra institución es el desarrollo, el impulso y el sostenimiento de una formación integral y permanente, de una oferta académica de excelencia en forma libre, gratuita, sosteniendo un fuerte compromiso tanto social como territorial. Desde FEDUM, esta diplomatura busca un cambio significativo en las condiciones y medio ambiente de trabajo a partir de las nuevas emergencias que impuso la pandemia. Tenemos el agrado de presentar a quienes nos acompaña en esta tercera conferencia. Está presente nuestra Coordinación Nacional de la Federación de Docentes de las Universidades, Martín Folini, la señora rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Magíster Agustina Rodríguez Sá, la señora secretaria académica de la Universidad Nacional de los Comechingones, ingeniera Estefanía Busto, el señor rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Marcelo Sosa, el señor vicerrector de la Universidad de Villa Mercedes, el licenciado Santiago Farenga, la señora secretaria de Comunicación Estratégica a cargo de Planeamiento Académico, la doctora en farmacia Ana Pedernera, el señor secretario de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, doctor Manuel Castillo. Bueno, le damos la palabra a Martín Folini, coordinador nacional de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales. Martín, tienes la palabra. Bueno, a ver, me escuchan, todo bien, sale la luz verde, parece que funciona. De esto o de estas cosas que hemos tenido que aprender para los golpes en la pandemia es que uno ya pregunta, hola, ¿me escuchan? Estamos más preparados que en el primer momento que nos tocó. Buenas tardes a todos, a todas.
La verdad que es un honor por un lado, pero también es un orgullo como militante sindical y social poder estar participando de esta actividad y saber que hay 70, 80, 90 personas compartiendo este momento con nosotros. Entre las personas que Vilma nombró, por supuesto, agradecerle a los rectores que se toman un rato para acompañarnos y para mostrarles a nuestros alumnos la importancia que le estamos dando desde FEDUM a la capacitación docente permanente. Hay una frase que siempre usamos nosotros en las reuniones que tenemos, que queremos los mejores docentes para ser los mejores profesionales. Bueno, un poco esta es la idea de esta capacitación, de esta diplomatura que armamos en su momento. En el medio, yo voy a contar una infidencia, sobre todo al rector Sosa, porque hace 4 años no nos conocíamos. Esta diplomatura se armó en el medio de San Luis Corre, literalmente. Me lo crucé al rector Morinillo, me la crucé a la rectora Rodríguez y digo, tenemos que hacer algo con las 3 universidades. Y bueno, así apareció. Van a tener una charla con Mariana probablemente en un rato, donde si ustedes recorren su experiencia académica, que se puede googlear, no creo que haga falta que yo la esté contando, es vasta y es específica, muy específica a la qué pasó, qué nos pasó con y después de la pandemia. Pero yo quiero decir algo de Mariana que no está en Wikipedia y que es su compromiso social. Eh, es una compañera que ha salido de una universidad pública y que, amén de sus grandes logros hasta de tipo internacional, sigue acompañándonos y apostando por lo que nosotros creemos que es la base de la transformación social de la Argentina, que es la educación pública. Y con esto lo quiero enganchar rápidamente en que todos tenemos una mirada muy potente de la marcha que se hizo hace un mes, si no me equivoco, en todo el país, defendiendo la educación pública, defendiendo la universidad pública, y ese es un compromiso que asumimos como dirigentes gremiales, porque no vamos a dejar y no nos vamos a dejar llevar al mismo tiempo en la pelea por el salario, porque eso es importantísimo. Eh, nadie puede proponerse mejorar si a fin de mes tiene que estar pensando qué tiene que comprar, cuánto puede gastar. Todo eso no lo vamos a dejar de hacer. Pero también tenemos un compromiso como educadores. Ninguno de los que estamos, yo siempre digo en las charlas con mis compañeros, no nos olvidemos que nuestros afiliados o nuestros docentes en general, como mínimo, tienen un título universitario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar algunas otras cosas más allá del salario. Esta charla, este seminario y la diplomatura en conjunto, la carrera de la maestría en docencia universitaria que estamos firmando con el rector de la Universidad de Villa Mercedes y tantas otras capacitaciones que hemos hecho en San Luis y en todo el país, demuestran que tenemos otro objetivo, que queremos trabajar para que los docentes puedan sentirse cómodos y con las habilidades necesarias para ejecutar el trabajo que tienen que hacer. Dicho esto, y para finalizar y dejarle la palabra, no sé por qué me pusieron primero en vez de los rectores, pero bueno, además saben que me gusta hablar encima. Así que, dicho esto, quiero decirle que no podemos perder el objetivo de nuestra pelea en defensa de la universidad. Más allá de que hoy las universidades se hayan recibido la plata para funcionar, que no les va a mentir ninguno de los rectores que nos acompañan, ni yo, no va a alcanzar para fin de año, olvídense, eso no existe, pero no importa, algo se avanzó. La recomposición salarial de los dos docentes y no docentes viene en unas cuentas gotas que nosotros no queremos ni aceptar. Por eso no tenemos reunión y por eso el gobierno decide que mañana ustedes tengan, a partir de este mes, digamos, un aumento del 8%, el que sabemos que no le va a cambiar la ecuación,
Entonces, sigamos juntos trabajando con las autoridades, con los gremios docentes, con los gremios no docentes, con los profes que no están agremiados, pero que sienten que la situación no es la que más quisieran, y mientras nos mantengamos unidos, en algún momento esta batalla se gana, porque no hay posibilidad de que la tensión que se vivió el último mes y medio se pueda sostener a largo plazo, porque impediría seriamente el funcionamiento de nuestras universidades. Y ninguno de nosotros que somos docentes la pasamos bien cuando no estamos en el aula. Lo único que quiere un docente, un investigador, es estar en su lugar de laburo, porque para eso se preparó, porque ahí hay, yo creo que hay cosas de deseo de poder sentarse adelante de una aula y capacitar a los chicos para que esta sociedad evolucione, iba a decir una bestialidad, perdón, a los antropólogos y todas esas, evolucione hacia adelante, es como una redundancia, pero bueno, que evolucione y mejore, ahí queda un poquito mejor. Así que nada, sigamos capacitándonos, sigamos estudiando, laburemos, mantengamos atenta el aula a las situaciones que pasan y agradecerle, la verdad que hemos hecho una apuesta en San Luis muy importante y nos está dando, hemos hecho una apuesta de poder hacer un trabajo entre las tres universidades, entre todo, y nos está funcionando muy bien, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a las autoridades que nos acompañan y muchas gracias a cada uno de ustedes que dijo, bueno, me voy a sumar, puede ser que esto me pueda servir. Y yo sé fehacientemente, y después ustedes lo van a decir cuando termine la diplomatura, que esto les ha servido y mucho. Así que nada, Vilma, gracias a vos por habilitarme el micrófono, gracias a los que nos acompañan y sigo acá viendo un ratito de la charla. Gracias. Muchas gracias Martín por tu palabra, siempre acompañándonos, ¿sí? Nunca nos dejás, nunca nos quitas la mano, siempre nos das más. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a la señora rectora de la Universidad de los Comechingones, que nos acompaña hoy, Magíster Agustina Rodríguez A. Agustina. Muchas gracias, Vilma. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy feliz de acompañarlos en este cierre de esta diplomatura. Así que en primer lugar quiero agradecer y reconocer a todos y todas aquellos que han hecho posible esta experiencia que tengo entendido ha sido muy enriquecedora. Expresar mi agradecimiento también a los gremios de las tres universidades, porque la verdad que con muchísimo esfuerzo pudieron consensuar, ponerse de acuerdo y trabajar juntos para en unidad y colaboración lograr esta diplomatura. Agradecer, por supuesto, a la FEDUN. Martín, muchísimas gracias, porque la verdad, por lo menos en nuestra experiencia como la universidad más joven de estas tres universidades, siempre está el acompañamiento de ustedes. Y esto que decías recién, destacar, ¿no? Que no solamente es en la lucha gremial, ¿no? Que representa FEDUN, digo, salarial, sino también en esta capacitación, ¿no? Esta fuerte apuesta que hace FEDUN y impulsa mucho la capacitación de nuestras y nuestros docentes. Por supuesto, al equipo docente que propuso este proyecto tan interesante que nos permitió o les permitió a ustedes durante todo este trayecto reflexionar sobre nuestras prácticas y que nos animemos a seguir innovando. A quienes participaron de la diplomatura, también porque me han ido comentando durante todo este tiempo mi reconocimiento, porque la verdad que me han dicho que hay muchísimo compromiso que demuestra la vocación y la calidad humana de cada uno de ustedes, que además son docentes de nuestras casas. Creo que este tiempo también han demostrado que la innovación es constante a pesar de las limitaciones, que se puede innovar, que podemos transformar nuestras prácticas docentes,
y enriquecer la formación de nuestros estudiantes. En su momento fue la pandemia, por lo menos también desde que nuestra universidad inicia, ¿no? Porque fue la pandemia la que nos empujó muchísimo, y lo decías también Martín recién cuando abrías el micrófono, a innovar. Y hoy tenemos a la inteligencia artificial que irrumpe nuestras prácticas, que con nuestros estudiantes nos desafían permanentemente. Así que bueno, podemos decir que somos docentes preparados para asumir todos estos desafíos, para estar siempre a la altura de los tiempos. Espero que podamos seguir generando muchos más espacios de encuentros como este, y comentarles también que nosotros, así como UNVIM está preparando su maestría, nosotros estamos por iniciar en el segundo cuatrimestre una especialización en docencia universitaria, también con una impronta de muchísima innovación, así que ojalá también sea un espacio para que todos y todas puedan seguir compartiendo. Bueno, nada más con esto, concluir mis palabras. Yo siempre soy escueta, breve, pero sobre todo esta gran alegría. Es una alegría porque realmente saber que ustedes permanentemente se capacitan, son curiosos y trabajamos por una mejor educación pública, gratuita y de calidad en un momento tan difícil para nuestras universidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias Agustina por tus palabras. Le damos la palabra al doctor Marcelo Sosa, rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y acá es la parte donde fracasamos con la tecnología. ¿Vieron que les dije? Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ustedes saben que en la, en la Grecia antigua estaban discutiendo los cosmólogos cuál era si el movimiento existía o no, discutían el principio de todas las cosas, ¿no? Y se ve que se habían enfrascado en una reunión tan circular que no salían. Entonces se levantó un filósofo, Diógenes el cínico, y dijo, el movimiento se demuestra andando. Yo creo que, y con eso se puso fin a la discusión. No hay ningún estudio que indique que para tener buenos profesionales o buenos resultados en los estudiantes, no debamos tener buenos docentes. Es decir, la calidad de los docentes, la mayor profesionalización de nuestros colegas docentes es directamente proporcional a los resultados, a cualquier evaluación a los cuales nos sometamos. Por lo tanto, me parece que, retomando las palabras de Martín Folini, que los mejores docentes para los mejores profesionales. Y como universidades, como gremios, estamos demostrando que el movimiento se hace andando. Y nosotros estamos demostrando que somos buenos, que hacemos buenas cosas, que estamos trabajando para que la universidad nacional, que la universidad pública, siga creciendo. Esto es la garantía de que nos desarrollemos como nación. Por eso creo que es el gran ejemplo que podemos dar en esta tarde, muy fresca, por cierto, en Villa Mercedes, donde colaboramos los gremios de base, y nombro a SINDUP, nombro a DUNCO y a SINDUP, los gremios de base de nuestras universidades, pero también desde la visión política de FEDUN. Y por supuesto lo estamos agradeciendo a Daniel Ricci, bueno, y a Martín Folari que nos acompañan. Pero yo quiero destacar que estamos demostrando por qué somos la institución más valorada en la República Argentina. Y es porque damos testimonio de que con el ejemplo tratamos de, de ser mejores para tener mejores profesionales. Dicho esto, felicito a quienes son los alumnos, agradecerles a los docentes también por esta
por este gran acto de generosidad. Si en algún momento se nos terminan los docentes, si de repente nadie elige la docencia, deja de progresar el arte, deja de progresar la ciencia, deja de progresar la técnica, porque nadie va a enseñar y solamente aprendemos cuando alguien nos enseña. Por eso agradecerles, a la Universidad Nacional de San Luis, a la Universidad Nacional de Comechones y por supuesto a la universidad que presido, y me quedo con eso que nos decías recién, Agustina, con especialización en docencia universitaria, que la Universidad de los Comechingones siempre nos sorprende con la innovación y nos encantaría que que nuestros estudiantes, guión profesores, podamos también hacer esa especialización y bueno, por supuesto, serán bienvenidos cuando tengamos la maestría en educación también auspiciada por FEDUM. Dicho esto, les deseo un feliz Día de la Patria. Muchas gracias, muchísimas gracias por su palabra, Marcelo. Seguidamente le damos la palabra al secretario de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, el doctor Manuel Castillo. Buenas tardes, Manuel. Está en silencio, Manuel. Ahí está. Ahora sí. Difícil, digo, hablar después de dos rectores, pero bueno, vamos, vamos a intentar, como dice esa vieja frase, decir algo que nos sobre. Pero, por supuesto, adhiero totalmente a los conceptos de Agustina Rodríguez Ay y de Marcelo Sosa, los dos rectores de nuestras universidades, y también, por supuesto, lo que planteaba Martín. Muy agradecidos con los gremios, por supuesto, especialmente con FEDUN. Esto yo pienso que cierra de todos lados, ¿no? Universidades públicas, sindicatos, digamos, la verdad que es muy importante porque todo está en un momento particular, como decía recién la rectora, en un momento muy difícil de la universidad. Y se me ocurría, qué importante que en este momento estemos las tres universidades de San Luis juntas, ¿no? Porque yo miraba el mapa de la Argentina y evidentemente somos la provincia más chica de todo el centro de la Argentina. Y no nos sobra ninguna universidad. Digo, este mensaje hay que darlo muy fuerte porque recordaba, primero, antes de continuar, por supuesto, dejarles el saludo de nuestro rector Víctor Morinigo y de nuestro vicerrector Héctor Flores. Y Héctor siempre cuenta lo que decía Nehru, el padre de la India, que decía, ¿cómo no vamos a invertir en educación si somos tan pobres? ¿No? Entonces, me parece que como sociedad y como Estado provincial, para nosotros es fundamental la tarea de las tres universidades. Y por supuesto la vamos a defender en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que no, muy breve, hasta acá nomás. Muchísimas gracias por todo, por supuesto, muchísimas gracias a la veo a Jacqueline Noriega, a Berta García, a María Cecilia, digamos, a todos los docentes que hicieron posible esto. Y bueno, esto es el primer paso y que no quede como algo aislado, sino que sigamos las universidades muy unidas en adelante y bueno, cuando pasen los tiempos difíciles, no nos olvidemos de esto, digamos, de que tenemos que siempre estar hermanados y trabajando juntos por San Luis y por la Argentina, pero en definitiva por nuestra provincia, ¿no? Así, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por sus palabras. Agradecemos el saludo de Víctor y Héctor, que están con otros compromisos y no pudieron asistir. Ahora
voy a presentar a la directora de la diplomatura, la doctora Jacqueline Noriega, a quien le volvemos a agradecer el esfuerzo, el trabajo que tanto ella como su equipo, Carmen Godino, Cecilia, la doctora Cecilia Montiel, la doctora Berta García, con todo el esfuerzo que ellos han puesto para lograr esta propuesta, y que como alumna la verdad es que puedo decir a modo personal que ha sido una diplomatura de un nivel de excelencia. Así que estamos muy agradecidas a ustedes de esta propuesta que surge, como siempre lo decimos, gracias a Martín. Jackie, te cedo la palabra. Gracias, Vilma. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer en primer lugar, obviamente, a FEDUN, a las universidades nacionales que nos están acompañando. Para nosotros es muy importante que estén acompañándonos aquí autoridades, tanto del gremio que hizo posible en esta oportunidad del dictado de esta diplomatura, y también a las 3 universidades de nuestra provincia. Voy a ser muy breve porque en realidad todos estamos esperando escuchar a Mariana, que ya está aquí entre nosotros. Pero bueno, quería aprovechar esta oportunidad para agradecer en primer lugar, y en nombre de mis compañeras, de Carmen Godino, de Berta García y de Cecilia Montiel, que cuando Martín Polini, en aquel Corre San Luis, ahí en las escalinatas de la UNSL, me llamó y charlamos, y me dijo que nos aventuráramos a hacer esto, que uniera las 3 universidades. Para mí fue una cuestión muy, muy importante, porque no había ninguna experiencia de este tipo y esta iba a ser la primera. De esto pasó bastante tiempo, pero hoy estamos dándole el cierre a esta primera edición, que ojalá sea la primera y no la última de esta diplomatura. En ese momento sumé a mis 3 compañeras, les hice la invitación, ellas se acoplaron a este desafío, a esta aventura, que realmente nos ha traído muchas satisfacciones y muchas oportunidades para celebrar no solo el encontrarnos nosotras 3 en esta propuesta, sino encontrar colegas de distintas universidades de nuestra provincia, compartiendo reflexiones y también rescatando de lo cotidiano prácticas educativas innovadoras que acontecen en nuestras universidades. Y desde allí despertar esta curiosidad que tenemos los docentes por saber siempre un poco más, por escucharnos, por intercambiar. Generamos este espacio que fue un espacio amigable, donde nos sentíamos confiados para poder preguntar aquello que nos hacía ruido, para poder comentar aquello que nos preocupaba, y también para tratar de dibujar soluciones a aquellas problemáticas que nos aquejaban. La verdad es que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, sobre todo en la gestión interinstitucional. Fue un tiempo donde tuvimos que explicar muchas veces por qué esto era entre 3 universidades, y allí estuvieron siempre presentes Vilma, Feliciana, Víctor. Siempre estuvieron trabajando cada uno en sus universidades sobre tratar de explicar lo que queríamos hacer, que no era fácil de entender. De hecho, quisimos poder titularlo desde los 3 lugares y tuvimos que hacerlo por separado, y quizás sea un gran desafío poder pensar en una formación que verdaderamente pueda ser una digamos, que pueda ser certificada entre las 3 en conjunto y no las 3 por separado, ¿no? Todavía con esto quiero decir que si bien lo pudimos hacer, hay mucho camino por recorrer en este tipo de propuestas que en sí mismas son innovadoras. Nosotros nos planteamos una propuesta de diplomatura que sea completamente distinta a las conocidas. Y de hecho, que cada seminario comenzara, o en este caso terminara, con una conferencia de una reconocida personalidad del mundo académico y de la vida universitaria, fue para nosotros una cuestión muy importante y distinta, disruptiva, ¿no? Donde tuvimos el apoyo de la FEDUN para conseguir que estas personas nos acompañen. El hecho de que tuviéramos en cada seminario un conversatorio que fuera coordinado, pensado, trabajado por los delegados de cada sede, ¿no? Donde se hablaran problemáticas propias de cada sector, ¿no? De la zona del centro de la provincia, de la zona más bien sur de la provincia, de la zona de la costa de los Comechingones. Todo esto fue pensado cuidadosamente para que llegáramos a este momento, ¿no? Donde estamos felizmente cerrando la diplomatura.
Vuelvo a reiterar la necesidad de poner el foco en que esta formación sea parte de la agenda de las universidades, de la agenda permanente de las universidades, de las tres universidades, que pueda ser ofrecida para otras universidades también, sobre todo las que tenemos cerca y con las que compartimos seguramente muchas problemáticas del centro del país, ¿no? Del interior, de las universidades del interior, ¿no? Así es que, bueno, esto, agradecer a los colegas, a las colegas, a los amigos y amigas que nos están acompañando desde distintos lugares del país, desde el sur hasta el norte, desde el este al oeste, tenemos compañeros y compañeras que están hoy esperando escuchar a Mariana y que están asistiendo, quizás sin saber o sin quererlo, a este cierre de una actividad tan importante para todos nosotros. Así que agradecer a mis compañeras, a mis tres compañeras, agradecer a nuestros compañeros de las sedes de la FEDUM, a San Luis, ¿no? De las tres universidades, a los rectores y autoridades y también a quienes nos representan a través de Martín Follini a la FEDUM Buenos Aires. Gracias por el apoyo y por supuesto aquí hay un equipo dispuesto a continuar con esta o con otras formaciones cuando sean necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias Jackie. Realmente ha sido un esfuerzo conjunto. La verdad que trabajar tres universidades con tres lógicas institucionales distintas, pero que apuestan por la educación, ha sido todo un desafío para mis compañeros, para Feliciana, para Víctor, para Tere, que no está en este momento, pero la verdad que hemos andado muchos pasillos y hemos hablado muchísimo, así que muchas gracias, Jackie. Bueno, me dicen que ya está presente Mariana Magios, estoy segura que la quieran escuchar a ella. La voy a presentar. La doctora Mariana Maggio, nuestra conferencista, tenemos el honor de presentarla, es doctora en educación, magíster y especialista en didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular regular de Educación y Tecnologías del Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora de la Maestría y Carrera de Especialización en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora del proyecto El rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Nacional de Calidad de la Educación Argentina, responsable de programas académicos de Microsoft Latinoamérica y entre sus principales publicaciones se encuentra el libro Híbrida del año 2022, Educación en Pandemia del año 2021, Reinventar la clase en la universidad del año 2018, Enriquecer la enseñanza del año 2012. Le dará la bienvenida la directora de la diplomatura, Jackie. Te cedo la palabra. Gracias, Vilma. Bueno, queremos darle la bienvenida a Mariana para nuestro equipo docente y también para estudiantes. Es un gran placer recibir a una reconocida académica, investigadora, docente de nuestro país, reconocida internacionalmente, como lo decía Vilma también recién. Para nosotros es un gran honor cerrar esta diplomatura con alguien que nos venga a charlar, ¿no? Que nos dé algunas ideas, nos aporte algunas herramientas más para seguir pensando y reflexionando este foco que hemos decidido poner en las prácticas educativas innovadoras en las universidades nacionales públicas a través de la palabra de Mariana Maggio. Siempre fue para nosotros un sueño tener a cada uno de estos docentes dentro de nuestras propuestas y bueno, lo pudimos ir cumpliendo. Al principio nos visitó Cristian Pérez Centeno, después Jorge Steinman y hoy Mariana Maggio. Así que de mi parte y de nuestra parte del equipo docente, darle la bienvenida a Mariana, darle la palabra y agradecerle por supuesto de antemano todo lo que pueda brindarnos en esta charla. Muchas gracias, Jacquelina, muchas gracias, Vilma, gracias a las tres universidades, al equipo docente, al gremio.
Estoy muy contenta de estar acá en este cierre, que siempre puede ser un inicio. Me es muy grato representarme en el espacio del territorio de la provincia de San Luis, que quiero tanto, y también decirles que sé que hacemos estos esfuerzos, que son esfuerzos gigantes, los que tienen que ver con la especialización, con el debate, con seguir pensando en el marco de una coyuntura que nos genera muchísima, muchísima preocupación y en este estado, digo, que nos convoca, que tiene que ver con la defensa de nuestras universidades públicas. Por supuesto, ese es el contexto que enmarca esta charla. Voy a compartir mi pantalla, voy a hacer una presentación que espero no sea tan larga y por supuesto quisiera tener la oportunidad, si están de acuerdo, de después abrir un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones, respuestas. El título que elegimos conjuntamente para la charla tiene que ver con las tendencias emergentes en la educación superior y las prácticas de la enseñanza rediseñadas. Este es un tema que seguramente los convoca desde su trabajo cotidiano, es el tema que los trajo a esta esfera de la especialización. Y para hacer este recorrido elegí una serie de episodios que tienen que ver con el transcurso a lo largo de lo que va de este siglo y es un recorrido que tiene que ver con mi experiencia como profesora, como investigadora y también, por supuesto, haciendo tareas de extensión. Este recorrido empieza su episodio 1 y los invito a, a viajar hacia ese momento en el que seguramente algunos de ustedes eran ya docentes, yo era docente y tiene que ver con el cambio de siglo. En el cambio de siglo, estoy hablando de los años 97, 98, 99, ocurre el emerger de algo que Manuel Castells denominó maravillosamente la sociedad red. El inicio también usó esta definición de la era de la información. Y en ese momento, con la generalización de los servicios de Internet, esto no quiere decir que Internet en ese momento quedó a disposición de la humanidad completa, hoy todavía no lo está. Sin embargo, hay un proceso de generalización por el cual las principales actividades económicas, sociales, culturales, incluso recreativas, empiezan a estar estructuradas a través de Internet. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, las tecnologías de la información y la comunicación. Castells acá trae algo más. Dice, las principales actividades de la sociedad están estructuradas a través de Internet. Yo en ese momento, además de hacer docencia, hacía investigación y junto con mi queridísima colega y amiga Karina León, salimos por los pasillos de las facultades a buscar a aquellos docentes que estaban reconociendo este fenómeno y estaban integrando Internet en sus prácticas de la enseñanza. Por supuesto, las condiciones eran mucho más acotadas que las de hoy, tenían que ver con la configuración de los primeros laboratorios en las facultades, con los servicios de Internet que se ponían a disposición para los profesores en sus casas. Y nosotras, digo, con el entusiasmo que nos distingue, fuimos a hacer esta búsqueda pensando que íbamos a encontrar muchísimos docentes que estuvieran haciendo esto y eran muy pocos. Esto coincide con otras investigaciones de la época. Yo empecé a trabajar especialmente con aquellos docentes que estaban realmente muy comprometidos con la integración de básicamente Internet y todos sus despliegues posibles en ese momento en las prácticas de la enseñanza en la universidad. Y lo que pude reconocer, y esto tiene que ver con mi tesis de doctorado, es que esos docentes decían, yo tengo que tener Internet para dar clase porque esto está explotando en los campos de conocimiento, tanto en lo profesional como en lo investigativo. Y si yo no hago esto en clase,
Entonces, no voy a estar enseñando lo que digo que enseño en la universidad, que es la versión más actualizada del conocimiento en este momento de la historia. Yo denominé estas situaciones de inclusión genuina, tienen que ver con docentes que reconocían, casi les diría la trama epistemológica que traía Internet a la sociedad y emulaban lo que estaba pasando en los campos disciplinares en sus aulas. Esto no era igual en todas las aulas. Esto tiene que ver con la integración, por ejemplo, del software, de diseño asistido por computadora, en el caso de las materias de arquitectura y diseño, con la integración de simuladores en el caso de las áreas de la salud, con la inclusión hasta de procesadores de texto en las ciencias sociales, va tomando como sabores distintos por disciplinas. Cuando miro esta inclusión genuina, que para mí distingue la innovación, por decirlo de una manera muy general, en la enseñanza universitaria en el inicio de siglo, lo que me queda más claro es que los docentes que hicieron este reconocimiento epistemológico y actuaron en consecuencia fueron muy pocos. Podríamos decir casi que no la vimos venir. No la vimos venir en el sentido epistemológico que traía. Pero bueno, la cosa sigue andando, este siglo va muy rápido desde todo punto de vista y nos vamos al episodio 2. El episodio 2 se ubica ya en la década de 2010, digamos que ya avanzando el año 2010, en la década de 2010, Michel Serres, el filósofo francés, fallecido hace algunos años, pero que a quien todavía podemos seguir escuchando en sus videos que circulan en internet, que publica un trabajo que a nosotras nos impacta particularmente, un trabajo que tiene por título Pulgarcita, que si no lo leyeron todavía vale la pena, un poquito más de 10 años después que lo hagan. Serres dice en este libro que Pulgarcita son los niños, las niñas, los jóvenes que tienen el teléfono celular en la palma de la mano y están todo el día, en la medida que eso sucede, moviendo sus pulgares. Por eso lo llama Pulgarcita. Y también dice en un homenaje a la revolución de las mujeres. Pulgarcita para Serres no quiere oír el libro dicho, no le interesa. Esto que estamos haciendo acá a Pulgarcita no le interesa. Tiene otra cabeza, sostiene Serres. Una cabeza con la que se da cuenta que puede acceder a aquello que sí le importa en el momento en que quiere, cuando quiere, con quien quiere, con el celular que tiene en la palma de su mano. Serres dice algo todavía más osado, que es que Pulgarcita está decapitada, tiene la cabeza en la mano, y la cabeza es el teléfono celular. Y el hecho de que Pulgarcita empiece a llegar a las aulas, incluso a las aulas del nivel superior, es lo que hace que haya cada vez, estoy citándolo casi textualmente, un murmullo creciente. Mientras los docentes hacemos el esfuerzo de elevar la voz para seguir siendo escuchados, Pulgarcita habla porque mucho no le interesa. Un murmullo creciente que llega hasta las aulas del nivel superior. Hay una página, por suerte, en este libro, en el que Pulgarcita dice, Serres dice, solo se salva uno original y raro si inventa. Y ahí, con mi equipo, lo que dijimos fue, bueno, este es el camino, lo que queda es inventar. Tenemos que poder lograr hacer en clase algo que sea distinto de lo que significa en la tradición de la enseñanza universitaria repetir lo que dicen los libros. En esa tradición clásica que se sobreimpone muchas veces, casi la mayor parte de las veces, con esta cosa de explicar, aplicar, verificar a través de las evaluaciones. Dijimos, vamos a romper con esa lógica. Romper con esa lógica no es algo sencillo y nosotras elegimos un camino, dijimos vamos a trabajar con las tendencias culturales emergentes, vamos a reconocer qué es lo que está pasando afuera del aula que nos empieza a explotar adentro del aula. Y a partir de ahí vamos a hacer rediseños de las prácticas de la enseñanza.
Entonces dijimos, por ejemplo, bueno, hay situaciones de intermitencia online-offline, Zygmunt Bauman las denomina así, estás acá pero al mismo tiempo estás en otro lado. Se advierte en esta escena, en esta conferencia que estoy dando, ¿no? Ustedes en algunos casos están en sus instituciones, hay ruido, pasa alguien, saluda, pregunta qué estás haciendo, en otros casos están en sus hogares, llegan los hijos o llegan los nietos que vuelven de la escuela. Estamos acá y al mismo tiempo estamos en otro lado. Yo estoy dando una conferencia en el comedor de mi casa. Bueno, esto es algo que antes no pasaba. En esas situaciones de intermitencia viven los estudiantes mientras están en clase. Y es inevitable, hay gente que cree que se puede resolver prohibiendo, es inevitable. Así que entonces nuestra posición es trabajemos con esto, hagamos algo en la propuesta de enseñanza que reconozca este fenómeno y que trabaje con esto. Trabajamos con otras dimensiones, con otros fenómenos, tales como la combinación de aplicaciones. Por ejemplo, ustedes están en este momento mirando esta transmisión, sacan una foto de esta diapositiva, se la pasan a alguien por WhatsApp, si alguien la mira y dice, ah, mira, qué buena, lo pongo en una presentación mía y después la uso en una clase y esa clase alguien la graba. No hay una aplicación Zoom en este caso funcionando, hay múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Y que, como sostienen Brim, Gilson y McAfee, la fuerza de las aplicaciones combinadas no sabemos ni a dónde llega. También empezó a pasar, les estoy hablando de nuestras prácticas del año 2015, 2016 ya, que nos dimos cuenta que nuestros estudiantes documentaban todo lo que estaban haciendo en clase. Sacaban fotos, grababan, se escribían cosas por WhatsApp mientras nosotras estábamos hablando. En algunos casos hasta hacen streaming sin que los docentes nos demos cuenta, porque tal no vino y le estoy transmitiendo. Bueno, otro tipo de fenómeno que empieza a aparecer. ¿Qué podemos hacer con esto? Y finalmente una que para mí es una de las que me trajo más inspiración, por decirlo de alguna manera, que es la tendencia a que todo se mueva en formas narrativas alteradas. Los estudiantes que llegan a nuestras universidades, que llegan al nivel superior, en muchos casos juegan en línea desde muy chicos. Cuando juegan en línea desde muy chicos, van saltando, vuelven a empezar, de repente están jugando solos, de repente están jugando con otra persona que vive en Singapur, y el ambiente en el que se mueve ese relato es de día, pero después prefieren pasarlo de noche y meterle una tormenta. El único lugar en el que persiste lo que Edith Litwin denominaba, mi maestra, secuencia lineal progresiva, primero esto, después esto, después esto, después esto, es en clase. Los estudiantes y nosotros mismos estamos participando de fenómenos culturales, esto antes no pasaba, pero ahora sí, donde todo el tiempo vamos a los saltos. Bueno, ¿qué trae esto a la escena de la enseñanza? Cuando nosotras empezamos a hacer este tipo de rediseños atendiendo a las tendencias culturales, lo que nos dimos cuenta es que lo que veníamos haciendo perdió bastante sentido. Lo que más sentido perdió fue el teórico, ¿sí? La clase teórica. ¿Por qué? La clase teórica es propia de este formato expositivo, de la secuencia lineal progresiva, de, bueno, ver si lo entendiste, ahora vas a ir a aplicarlo al práctico, etcétera, etcétera. Empezamos a trabajar con problemas complejos, problemas que elegimos con nuestros estudiantes en un codiseño de la propuesta. Y casi les diría que el motor que más sostuvo este episodio tiene que ver con la producción de conocimiento original. Es decir, para que esto tenga sentido hay que producir conocimiento original. No alcanza con repetir el estado del arte. Hay que construir algo que es original y que en muchos casos nosotros dejamos como relegado a nuestro trabajo de investigación, pero que no entraba con fuerza a las aulas. Entonces, ¿qué podemos construir con nuestros estudiantes en el transcurso, por ejemplo, de una materia? Esto nos llevó, como les decía, tomamos las tendencias culturales, nuestras clases se volvieron mucho más polifónicas, empezamos a hablar con un montón de gente, las interacciones tuvieron lugar de una manera súper extendida en las redes sociales, generamos procesos, porque cuando uno hace distinto tiene que documentar, más fuertes de documentación, de análisis de lo que construíamos en clase, y empezamos a hacer público todo este trabajo. Por ejemplo, el libro Reinventar la clase en la universidad, que publiqué en 2018, tiene que ver con este enfoque. De lo que, digo, lo que resultó más evidente en este episodio es que mientras nosotros hacíamos el esfuerzo de entender la tendencia,
rediseñar la práctica de la enseñanza y consolidarla en función de lo que iba pasando, la tendencia volvía a cambiar. Y acá fue donde dije, bueno, lo nuestro es hacer didáctica en vivo. No, la propuesta de este año es para este año, no sirve para el año que viene, porque el año que viene la escena cultural va a ser otra. Y eso nos va a llevar a que replanteemos lo que estamos haciendo. Yo estaba bastante contenta con este marco, la verdad me encantaba, lo consolidé, me ayudó mucho desde el punto de vista de la formación. Sin embargo, esto de nuevo cambia y nos metemos en el episodio 3. Para el episodio 3 les quiero preguntar, y pueden usar el chat para escribir si tienen ganas de contarnos, de compartir, ¿qué estaban haciendo en enero de 2020? A ver si recuerdan qué estaban haciendo en enero de 2020. Tal vez por ahí, por Potrero de los Funes, quién te dice, por Merlo. Yo estaba en modo vacaciones, por supuesto, y por ahí se escuchaba mercado, Wuhan, murciélago, virus, acá no va a llegar. Yo estaba muy consustanciada con la lectura de un libro, tercer libro que nombro, que es The Game de Alessandro Barico. Alessandro Barico es muy conocido por sus novelas, La esposa joven, Seda, pero también es un interesantísimo analista de la cultura contemporánea. Y en 2019 había publicado este libro que tiene, The Game es también su título en la versión en español, donde lo que dice es que nosotros entramos a una revolución mental, esto por supuesto articula con Pulgarcita, con la era de la información, el día que dejamos de jugar al metegol y empezamos a jugar a Space Invaders. Yo todavía recuerdo ese día, ¿sí? Nuestra configuración dejó de tener que ver con poner el cuerpo y empezó a ser una configuración sujeto, teclado, pantalla. Esto no es un tema menor desde el punto de vista de nuestro ordenamiento mental, porque digo, podríamos hablar de otras épocas en las que la configuración era hombre, caballo, espada, y eso tuvo que ver con otro momento de la humanidad. Barico dice que ese momento empieza a configurar no una revolución tecnológica, sino una revolución mental. Y que en esta revolución mental lo que cambia más profundamente es la realidad. ¿Por qué cambia la realidad? Bueno, cambia la realidad porque empieza a ser una realidad con doble motor, físico y virtual al mismo tiempo. Si pueden mutear a los colegas que me hacen el favor de mutear. Ok, gracias. Un motor físico y un motor virtual al mismo tiempo. Pero ojo, porque todo eso junto es la realidad. La realidad es esto, ¿no? Que nos está pasando ahora. Digo, la realidad es física y virtual al mismo tiempo. Nosotros estamos en una situación de estar en esta realidad física y virtual al mismo tiempo. Barico dice que los seres humanos salimos a colonizar físicamente el territorio de las redes sociales. Fíjense, ¿no? Físicamente el territorio de las redes sociales. Y sostiene que lo que se arma en esa escena es una experiencia distinta. Él habla de una post-experiencia, una experiencia en la que aquello a lo que antes se llegaba con mucho esfuerzo, por ejemplo, yendo a la universidad y teniendo docentes que nos llevaban de la mano por ese camino intenso del aprendizaje de los campos disciplinares, hoy está liberado, dice Barico, en la pantalla del teléfono. Y dicho sea de paso, la configuración teclado, pantalla, sujeto vuelve a cambiar cuando sacamos el teclado de encima porque aparecen los teléfonos celulares inteligentes, que son los que usamos hoy. Esas aplicaciones con ese diseño icónico, ese es el juego. Es todo lo que está en esa pantalla. Bueno, yo en enero de 2020, siempre pienso en enero, tengo eneros bastante torturados pensando cómo va a ser la materia en este espíritu de la didáctica en vivo en el primer cuatrimestre, y decía, nosotros que hacemos tecnología educativa, que hacemos educación a distancia hace décadas, no estamos en este plano.
de enseñar en una realidad que es física y virtual al mismo tiempo. Y a mí esto me quitaba el sueño. Bueno, el sueño me lo empezó a quitar algo bastante más tremendo, una pandemia, una pandemia anunciada, pero que no nos encontró preparados, una pandemia por la que hubo más de 6 millones de muertos, una pandemia que alteró nuestras condiciones vitales, sociales, y por supuesto trajo una fuerte conmoción al sistema educativo. Esta es una foto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, un día que la abrieron para hacer un video para los estudiantes. Y la presenté en una conferencia que había en la Facultad de Arquitectura y el decano se conmovió profundamente. Me dijo, yo no puedo creer que tengas esa foto estaba justamente en el Facebook del gremio. Y, y, la, aparece este efecto de la conmoción, ¿no? De algo que no pensamos que nos podía pasar. Sin embargo, tomamos el compromiso político de seguir educando y de mantener con una fuertísima convicción nuestras prácticas de la enseñanza vivas más allá del cierre de los edificios físicos de las instituciones educativas. Yo estudié mucho lo que pasó en estos años de pandemia y encontré una serie de recurrencias que creo que vale la pena plantearlas porque tienen que ver con las tendencias. Ahí está, ¿no? El mundo físico y virtual al mismo tiempo, la intermitencia online-offline, retirando a los chicos del colegio mientras estoy en la conferencia. Eso habla justamente no de lo que nos pasa a nosotros, de lo que les pasa a nuestros estudiantes en las aulas. Volviendo a la pandemia, eh, tal vez la cuestión principal para plantear tiene que ver con las alteraciones, ¿no? Se producen a partir del cierre de los edificios físicos una serie de alteraciones que son en un punto muy buenas para pensar el rediseño de las prácticas de la enseñanza. Muchas veces nosotros vemos que más allá de cierta intención de cambiar, esto no prospera porque estas condiciones son muy hostiles a la hora de pensar el cambio. Una tiene que ver con lo curricular. Yo respecto de lo curricular, digo, se instala muy rápido una conciencia de que hay que priorizar en todos los niveles del sistema educativo. La gente dice, ah, no, bueno, en estas condiciones todo esto no se puede enseñar. Yo digo, bueno, antes tampoco, ¿sí? Desde Reinventar la clase, ese libro de 2018 venía planteando la necesidad de pensar en un currículum más minimalista, que de aire a la hora de producir conocimiento original. Bueno, hay que priorizar. Por otro lado, se altera el espacio, dejamos de enseñar a donde enseñábamos, se altera el tiempo, los colegas entrevistados dicen más que el espacio. Hay algo como, un colega me dijo, de la desmaterialización del espacio físico que desorganiza nuestra idea del tiempo escolar. Y esto lo vimos claramente en esos meses de marzo, abril, mayo, junio de 2020. Y por supuesto se altera la evaluación porque lo primero que queda claro, o lo segundo, es que en ausencia del control físico cercano, estar al lado mirando que no se copien, muchas de las evaluaciones que hacíamos perdían el sentido. Bueno, uno podría decir con estas alteraciones, revolución pedagógica. Bueno, no tanto. Yo trabajé mucho con el reconocimiento de que en la primera etapa de la pandemia, especialmente en 2020, primer cuatrimestre, hubo sobre todo puesta a disposición, mandemos cosas, mandemos tal campus, hay un campus virtual, sí, hace 10 años, 15, bueno, voy a subir cosas, bajar cosas, lo bajé, lo subí, no pude, me lo pasa por el bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. No hay una gran propuesta pedagógica en mandar cosas. Sin embargo, bueno, fue con la mejor de las intenciones. Después vino la chance, en algunos casos, en otros incluso fue difícil, de hacer sincrónico. Esto que estamos haciendo ahora. Si hay sincrónico, hay clase. Y yo decía, pero hace 3 meses que le están mandando cosas. Eso también es una propuesta de enseñanza, aunque de baja intensidad. No, bueno, pero ahora es clase.
Y no deja de ser paradójico que le llamábamos clase algo bastante parecido a esto, conferencia. Un docente hablando, cámaras cerradas, no sabemos si están del otro lado o no están, pero esto muestra la persistencia de una cierta idea acerca de la clase, que viene del siglo pasado por lo menos, y además esta idea, digo, se despliega con esto, ¿no? El busto parlante de la televisión educativa de la década de 1970, para quienes recuerdan de la escuela técnica, era esto mismo. Bueno, tampoco es un gran rediseño de la práctica de la enseñanza. Yo creo, y lo hemos visto, que hacia 2021 empiezan a aparecer como las experiencias más alteradas en términos de su propuesta, más osadas, que juegan más con lo que está pasando con la virtualidad, que integran la trama colectiva, que se liberan un poco de la idea de teórico-práctico, una cierta experimentalidad que se empieza a dar hacia 2022. Interesante y que requiere que la sigamos estudiando. Sin embargo, mientras nosotros hacíamos todo eso, ocurre lo que Franco Berardi denomina una mutación, un cambio de la historia. Nosotros no somos los mismos después de la pandemia, no son los mismos, no son iguales las maneras en que trabajamos, las maneras en que circulamos, no solo hablando de las heridas de nuestra subjetividad, sino también de formas muy notorias en términos de ciertas organizaciones sociales que tienen que ver mucho con el mundo del trabajo, mucho con la construcción de conocimiento, ¿no? Nosotros no salimos iguales, ocurrió una mutación. Fíjense que Alessandro Barico, que siempre está muy atento, saca en el transcurso de la pandemia un libro que se llama Lo que estábamos buscando. Como si la pandemia hubiera sido el mito, nadie quiere una pandemia, pero como si la pandemia hubiera operado como ese mito que nos permite finalmente entender la revolución mental. Por ejemplo, los docentes, de quienes en The Game, Barico dice, no lo entienden, los docentes no entienden la revolución mental. Bueno, ahora fíjate, mutación nos empuja a esta comprensión. La pregunta es, ¿cuánto aprendemos y cuánto de eso podemos seguir abrazando cuando las cosas cambian, ¿no? Yo creo que nosotros veníamos de una fuerte hegemonía de la didáctica clásica, se alteran las condiciones, nuestras primeras reacciones tienen que ver con formas bastante poco renovadas. Cuando empezamos en serio a jugar otras cartas, bueno, termina la pandemia. Y ahí con lo que nos encontramos es con estudiantes que nos dicen, pero esto ¿por qué no me lo mandás en un video? ¿Para qué voy a ir al teórico de 4 horas si tengo que viajar 3 horas para estar 4 horas en la facultad? Además, si se los mandamos grabado, lo pasan más rápido, ya sabemos. Hay investigaciones que dicen que si lo aceleran hasta 1.7, velocidad 1.7, entienden. Imagínense, no puedo dejar de decir esto, ¿no? Si a mí me escuchan acelerada en YouTube, después vienen a clase y me escuchan hablar a esta velocidad y dicen, por favor, esto es un embole. Cosas que empiezan a jugarse ya en la escena de la pospandemia, ¿no? Y la pregunta es si con todas esas alteraciones y con lo que vivimos y con lo que aprendimos, estamos en condiciones de entrar a un episodio 4 en el que la presencialidad, como me dijo una directora, no nos succione. Episodio 4. En el episodio 4 también publiqué un libro que se llama Híbrida, Enseñar en la Universidad que no vimos venir. Cuando hablo de híbrida, no hablo de la posibilidad de tener un aula híbrida, justamente, donde puede haber alumnos en el espacio físico del aula y otros conectados. Hablo más de lo que implica vivir en un mundo distinto, de la pospandemia, ¿no? Y lo que sostengo es que la pandemia fue como una especie de portal que se abrió, como en la ciencia, sucede en la ciencia ficción, sucede en la universidad, un portal que se abrió y que nos permite saltar a un tiempo distinto en la universidad. Pero yo digo, no alcanza con pasar una manito para tratar de ver qué hay del otro lado. Hay que saltar. Y yo estoy convencida que ese salto es colectivo. Y ese salto tiene que ver con una serie de reconocimientos planteados en el libro
también otros que no están acá, pero para hacer una suerte de subrayados. Uno, en un mundo que transcurre entre pandemias y guerras como este, la esperanza es política. Y nuestras universidades, incluso en estos contextos tan complicados del ajuste, es un vector de construcción de esperanza, ¿no? De construcción de conocimiento que nos permita vivir en un mundo mejor que este, un mundo en el que, por ejemplo, no llegue a haber pandemias con todo el conocimiento que hemos construido a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, respecto del carácter de las propuestas, yo digo, las propuestas no son híbridas, nosotros somos híbridos. Ahora la pregunta es, nosotros hijos de la era de la información, habiendo sido pulgarcitas o docentes de pulgarcita, habiendo traspasado la revolución mental, la pandemia con su conmoción, somos híbridos. Entonces la pregunta es si podemos hacer clases que vayan en consonancia con esa subjetividad, digo, de la que no tenemos ninguna duda cuando nos pensamos a nosotros mismos como investigadores, por ejemplo. Y por otra parte, y creo que acá hay un tema para trabajar mucho en una perspectiva inclusiva, creo que el replanteo de las prácticas de la enseñanza en un sentido contemporáneo nos puede ayudar a garantizar mejor que lo que estamos haciendo el derecho al egreso, no solo el derecho a estar en la universidad, el derecho a terminarla. Entonces, eso es lo que da sentido al rediseño, ¿no? En esta escena contemporánea, ¿qué prácticas de la enseñanza son las que abrazan a los estudiantes, los reconocen en sus subjetividades complejas, contemporáneas y no dejan que se vayan? Bueno, esa es la pregunta de híbrida, pero la vida no nos deja en paz. Acá tengo una imagen, si alguien percibe una resonancia con esta imagen, por favor lo puede escribir en el chat. Es de nuevo una imagen que viene de la ciencia ficción, una imagen que remite a la entrada en el episodio 5. Estoy esperando a ver si alguien sabe o dice qué es. Es una imagen de Odisea Espacial, la fantástica película de Stanley Kubrick, me imagino que ahí están escribiéndolo. Esta es la imagen de Hall 9000, que era una inteligencia artificial, una supercomputadora que quería controlar la misión a tal punto que, ya no es un spoiler después de tantas décadas, vale la pena verla, la tuvieron que desenchufar. Esto marca la entrada en el episodio 5. El episodio 5 se ubica a finales de 2022 y tiene que ver con la irrupción esperada de lo que denominamos inteligencia artificial generativa. Tiene, en este caso, la cara del ChatGPT, el logo, más que la cara, el logo del ChatGPT, pero que es solo una de las posibles caras de la inteligencia artificial generativa. Y esto marca un momento distinto, un episodio nuevo, el episodio que nos interpela hoy, tal vez con más fuerza que la pandemia, y si quieren después podemos hablar de esto. Hay un quinto libro en el episodio 5 que tiene que ver con Kate Crawford y su Atlas de Inteligencia Artificial, un libro súper mega recomendable. Hoy estuve almorzando con una de las personas que más sabe de esto en el país, que es Alejandro Pisitelli, y me decía, lo leí línea por línea, yo también lo leí línea por línea. Kate Crawford sostiene en este libro que la inteligencia artificial tiene que ser comprendida como fenómeno de la sociedad contemporánea, y así como tuvimos estas palabras claves, ¿no? La red, la invención, la conmoción, la revolución. En este caso podríamos decir que la palabra es la extracción. La inteligencia artificial opera, según plantea Kate Crawford, en el inicio con la extracción de minerales, el litio, por ejemplo, y en el devenir con la extracción de datos, que datos nuestros datos. Entonces, esto requiere, en nuestro carácter de profesores universitarios, una comprensión súper profunda de lo que significa como objeto económico, social, de poder, cultural.
Ahora bien, esto trajo novedades distintas a nuestra vida, ¿no? Esto que les estoy planteando acá es un ejercicio que hice con el ChatGPT el año pasado, el primer día de mi materia de tecnología educativa. Y el contexto de este ejercicio tuvo que ver con lo que les planteé a mis estudiantes respecto de, el año pasado ustedes no querían venir, no querían volver de la pandemia, decían, ¿para qué vamos a venir a las clases presenciales? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esto. Le pregunté a ChatGPT si me podía dar algunas ideas para la clase de un curso de tecnología educativa. El chat me dijo, presentate, comenzá presentándote y presentando el curso, hablar sobre los objetivos, lo que los estudiantes pueden esperar. Una buena idea es hablar sobre tu propia experiencia con tecnología educativa, hacer una encuesta de conocimientos previos, trae estudios de casos reales, mostrar cómo la tecnología ayuda al éxito de la educación, sesgo, da ejemplos de herramientas, mostrar ejemplos de herramientas tecnológicas, discutir ventajas y desventajas, otro sesgo, y hacer algunas actividades prácticas. Esto, que yo incluso lo podría haber llevado a otro nivel, decir, bueno, haceme el relato de la clase, armame la presentación de la clase, poneme la bibliografía de la clase. A ver, no es mi modo de encarar la enseñanza universitaria, pero esto es totalmente posible. Y si esto es totalmente posible, nuestros estudiantes pueden hacer esto, casi les diría, sin nosotros. Y ahí viene escándalo. No, sin nosotros, sí, sin nosotros. Porque cuando uno piensa en las generales de la ley y piensa en lo que solemos evaluar en las universidades, no pedimos un nivel de sofisticación tan grande en el grado. Casi todas las cosas que pedimos hoy se pueden contestar con inteligencia artificial generativa. Entonces la pregunta ya no es ¿para qué van a venir ellos? Es ¿para qué vamos a venir nosotros? Por supuesto, yo planteé esto en la primera clase y después hicimos un primer cuatrimestre que fue creo que uno de los mejores de nuestra historia, porque pusimos el cuerpo adentro, porque hicimos conocimiento original, porque estuvimos en la calle, porque usamos la inteligencia artificial puntualmente para hacer cuestiones experimentales, pero no para dejar que se haga cargo de la materia. Construimos una materia que no es reemplazable por inteligencia artificial generativa, pero mucho de lo que tenemos sí lo es. Y este me parece que es el alerta casi del orden de una pandemia. Sin, sin llegar a agregar, y lo hago ahora, que la inteligencia artificial generativa viene a dar en el centro de lo que sigue siendo prácticamente el corazón de la mayor parte de nuestras propuestas, que es la evaluación. Es el hackeo más fuerte a la evaluación que hayamos podido imaginar. Casi todo lo que planteamos se puede resolver con inteligencia artificial generativa. Se puede hacer una tesis con inteligencia artificial generativa. Y esto nos exige repensar casi todo. Bueno, quiero contarles un año después lo que hicimos en tecnología educativa en 2024, el inicio de materia que tuvimos, un inicio que ya nos da un año y medio de trabajo con inteligencia artificial generativa, pero que además nos pone en una escena totalmente crítica para la universidad. Y nosotras este año decidimos que íbamos a trabajar durante las primeras semanas o los primeros meses de un cuatrimestre que todavía no terminó, con la universidad como objeto crítico por la crisis que enfrenta propio del campo de la tecnología educativa en ciertos modos de abordaje. Y este es el despliegue de lo que pasó en la materia, donde ustedes pueden ver que hay actividades a lo largo de las diferentes semanas que todas son de construcción colectiva, de interacción con otras universidades, de producción en momentos en los que los estudiantes no vienen a clase, y esas producciones incluyen uso de inteligencia artificial, que tienen que ver con interactuar con especialistas, que tienen que ver con visitar otras facultades, que tienen que ver con hacer talleres que piensan el futuro. Hoy este trabajo de 2 meses dio lugar a la construcción de un portal de contenidos que se llama Odisea, que está montado con todas piezas de crónicas, de análisis, editoriales, de opiniones que nuestros estudiantes escribieron colectivamente. Es un portal que vamos a hacer público en las próximas semanas. Acá ustedes pueden ver, hay un antes y después. El antes y después, marcado por esta raya verde, es la marcha.
La marcha se integra en esta propuesta. Nosotras planteamos esta modalidad de trabajo totalmente intensa en términos de producción, de experiencia, de poner el cuerpo, sabiendo que estamos en riesgo y que teníamos un cuatrimestre que en cualquier momento podía ofrecer un escenario de paro, por ejemplo. Entonces dijimos, vamos a ir con todo a tener la mejor experiencia de tecnología educativa de nuestras vidas. Y esto como forma de defensa. Digo, hay algo de la escena de la defensa que nosotras abordamos desde el punto de vista de pensar cuál es la práctica más relevante que podemos hacer en un momento de la historia, cuál es la más inclusiva y cuál es la más ayornada a los tiempos que corren. Acá hay una suerte de replanteo de los marcos que venía compartiendo con ustedes, ¿no? Cuáles son los signos que siguen definiendo esta propuesta. Hacemos didáctica en vivo, integramos esta idea de trabajar centralmente con un objeto que está en crisis, hacemos estos bucles donde hay inmersiones en la facultad, talleres en la facultad y experiencias por fuera de la facultad, donde tenemos perspectivas que nos traen otras voces desde el punto de vista del oficio, desde el punto de vista de otras facultades, desde el punto de vista de otras universidades, y donde el punto clave es la producción original en una situación de hibridación que no pasa por el uso de un campus virtual y por tener actividades foros asincrónicos. La hibridación pasa por mantener una materia en la que a veces está en un espacio físico como conjunto y en otros no porque estamos produciendo. Y esa cadencia la vamos armando nosotras en función del objeto crítico de este cuatrimestre. Para ir cerrando, creo que la escena de la inteligencia artificial generativa nos exige volver a pensar el sentido de nuestras prácticas. Nosotras creemos que el centro tiene que estar puesto en la construcción original, porque para la construcción no original está el chat GPT o el copilot o lo que quieran. Creo que tenemos que empezar a pensar el espacio de la práctica, no como un espacio de repetición, no como un espacio de aplicación, no como un espacio de verificación, sino como un espacio de experimentación. No veo que podamos demorarnos mucho. Hay unos docentes que me escribían el otro día en un reel mío que se publicó. No, bueno, pero esto requiere una sofisticación, accesibilidad, capacitación. No, gente, esto lo tienen el mismo teléfono celular que están usando para comentar reels. Cambia la escena de la accesibilidad con la inteligencia artificial generativa. Y también poder empezar a pensar que en esta escena tan artificial, lo más humano son los cuerpos, el cuerpo colectivo, el cuerpo en movimiento. Y que la verdad nuestras universidades están bastante en deuda con los cuerpos y el lugar del cuerpo en la propuesta pedagógica. Entonces también hay un espacio de lo que tiene que entrar a la escena del rediseño con mucha fuerza, porque casi todo lo que hagamos lo vamos a hacer probablemente con inteligencia artificial generativa o ya lo estamos haciendo. Lo humano es el cuerpo. Para terminar, ahora sí, quiero decirles que lo que creo que importa sigue siendo la inclusión, sigue siendo el derecho, sigue siendo la esperanza, sigue siendo la dignidad. Eh, Estas son palabras que colegas como ustedes eligieron en un ejercicio que hicimos juntos respecto de hacia dónde queremos ir, cómo visualizamos lo que viene. Y mientras yo ponía estas palabras en mi diapositiva, la inteligencia artificial de PowerPoint me sugirió la imagen que ven por detrás. Yo nunca lo hubiera elegido, pero la dejé como acto de reconocimiento, como acto de reconocimiento epistemológico de lo que nos está empezando a pasar, ¿no? Estas escenas de interacción con inteligencia artificial, uno podría decir, bueno, no hace falta que se den tan rápido en la universidad, pero ya se empiezan a dar tan rápido en el mundo del trabajo. Nosotros no vimos venir la era de la información, no vimos venir el cambio de las subjetividades, no vimos venir la pandemia, no vimos venir la revolución mental, pero esta no podemos decir que no la vimos venir, porque la estamos viendo venir, porque la teníamos anticipada en la ciencia ficción hace décadas, porque sabíamos que se investigaba en esto, porque en nuestros teléfonos celulares hay inteligencia artificial hace rato, lo único que era una inteligencia artificial no transparente. Ahora la tenemos al lado, podemos interactuar. ¿Qué vamos a hacer con esto? No vamos a poder decir que no la vimos venir. Y lo que necesitamos es tal vez generar un camino distinto de rediseño para que nuestras universidades puedan ser cada vez más inclusivas,
y para que esa sea nuestra mejor forma de defensa. Muchas gracias, me quedo por acá, gracias por escucharme y me quedo por supuesto atenta a sus preguntas, comentarios. Acá dicen, verá la clase grabada y la va a pasar más rápido. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Mariana. Sí, Belén, ¿quieres preguntarle No, a Mariana? justamente, bueno, gracias Vilma, bueno, un gusto Mariana, escucharte a través de las pantallas, en vivo, en directo, bueno, realmente un placer. No, justamente iba a decir que íbamos a habilitar este espacio para preguntas, comentarios, había algunas preguntas en el chat que las dijimos que las dejamos justamente para esta instancia, no sé si querés que vayamos puntualizando en algunas, Mariana. Dale, cómo no. ¿Las busco Bueno, yo? Susana, yo noté algunas, dice Ok. Susana había preguntado mientras vos dialogabas al principio, decía, ¿cuáles son las principales diferencias y desafíos en la formación docente entre el nivel medio y la universidad? Pensando que hay una brecha muy grande entre lo que sucede en el nivel medio y la universidad. Creo, ahí retomaría el trabajo de Howard Gardner y de David Perkins, de los psicólogos cognitivos que hace ya mucho tiempo plantearon que lo que define tal vez mejor al nivel superior es el carácter disciplinar de sus construcciones, ¿no? Y que los otros niveles están más en una instancia protodisciplinar. No tienen un compromiso tan fuerte con develar estos mecanismos en los que se construye el conocimiento. Nosotros sí. Entonces, creo que esa es una cuestión. La otra cuestión es, para mí, el compromiso ineludible que tenemos con la actualización del campo disciplinar. Creo que ahí tenemos bastantes, como, diría, no sé, no querría usar la palabra problemas, pero vamos un poco lento, ¿no? Digo, la dinámica de renovación de nuestros planes de estudio es bastante, se toma sus años, los consensos, los programas, digo, tenemos una modalidad que tiende mucho a la repetición, ¿no? Yo, por ejemplo, en estos análisis que hacía en 2020, 2021, durante la pandemia, no en 2020, en 2021 me dediqué a mirar programas, pero programas de materias en las que era evidente que había que hablar de la pandemia, y no aparecía la pandemia como tema. Entonces yo decía, no aparecía la pandemia como tema, ¿qué te tiene que pasar para que pongas una unidad nueva en el programa? No en una materia de ciencias de la salud, en una materia de ciencias políticas. A ver, entonces creo que ahí también hay un compromiso que tiene que ver con nuestro trabajo como universitarios, que nos exige esta mirada crítica permanente, ¿no? Creo que eso es bastante fuerte. Ahora, también es cierto que en esta última escena del episodio 5, estos contenidos vinculados con las habilidades que requiere, por ejemplo, el trabajo con inteligencia artificial, van a tener que bajar pronto también al secundario, porque van a ser habilitantes para el mundo del trabajo. Entonces creo que ahí también se juegan cosas donde, digo, tal vez esas articulaciones que nosotros siempre vimos desde una perspectiva de preocupación y de cómo favorecerlas, hoy tal vez se encuentren otros caminos, ¿no? Digo, el mundo discute la extensión de las carreras, la flexibilidad de los planes, las microcredenciales, todo lo que ya sabemos que discute. Entonces, digo, creo que eso también puede cambiar en los próximos años como las dinámicas de interrelación entre el nivel medio y superior. Buenísimo, Mariana. Muchas gracias por eso. Justamente nosotros estábamos pensando, no sé si hay más preguntas después en el chat, pero justamente en vinculación a tu respuesta, nosotros le habíamos preguntado a Jorge Steinman en la conferencia anterior, ¿no? Pensando, él planteó las 3I, interesante su conferencia, ¿no? Pensando en la intervención, el tema de poder situar concretamente qué sucede en la universidad. Le preguntábamos ¿cómo podíamos hacer los docentes para trabajar o para incorporar esos aprendizajes más invisibles, ¿no? Pensando lo que dice Cristóbal Cot,
a nuestras prácticas de enseñanza, cómo incorporar lo que sucede por fuera de las instituciones, como vos lo planteaste, a nuestras propias prácticas, si pudieras brindarnos como algunas orientaciones, no quiero Sí. llamar tips porque tips no hay, pero quizás orientaciones para, porque acá en el chat también aparece que nos hace pensar, dice Romina, gracias por la conferencia, entonces por ahí si pudieras ampliarnos un poquito más esa idea. Sí, y digo, y ahí son todos queridísimos colegas, ¿no? Los que estás citando, con quienes tengo una conversación abierta, tanto con Cristóbal como con Jorge. Yo lo que creo es que de alguna manera en este diseño que les mostré de mi materia de este año, queda claro que me preocupa más esa articulación con el afuera que cualquier otra cosa, ¿no? Nosotros arrancamos este cuatrimestre, digo, y ya tuvimos interacción con 5 universidades nacionales, entrevistamos gente, actores preocupados por la universidad, pero muchos no universitarios, visitamos 2 facultades, estuvimos en un museo, estuvimos en la calle en reiteradas oportunidades, no solo en la marcha, la semana que viene estamos en un centro tecnológico. La manera de entrarle a la afuera, casi diría la más sencilla de todas, es estar afuera. Es conectar con los problemas de la realidad, digo, no tiene tanto secreto, tanto artilugio. Ahora, el problema de eso es que tienen que quebrar una lógica nuestra donde parece que solo vamos a la universidad si entramos al aula, ¿no? Físico o virtual. Yo lo que le planteo a mi equipo ya desde hace tiempo es, no tenemos que tener una razón para estar afuera, tenemos que tener una razón para estar adentro. ¿Cuándo vale la pena estar adentro? ¿Cuál es la práctica que podemos generar adentro del aula que es más poderosa que la que podemos generar afuera? Y eso nos pone afuera casi todo el tiempo. Y eso es en un afuera, en una articulación con la política, con las instituciones, con los organismos centrales, con otras universidades. Nosotras, cuando 2020 se cierra la facultad, no sabíamos ni si habían empezado las clases, ¿no? Era un momento que ustedes recuerdan, una zona muy gris en la que estábamos todos. Y nosotras dijimos, bueno, acá estos son los estudiantes, los vamos a convocar, los vamos a citar y le vamos a dar algún sentido a lo que va a pasar. Y dijimos, así como este año trabajamos con el objeto crítico universidad, fuimos con el Ministerio de Educación, porque dijimos, ¿quién va a tener más problemas ahora con el Ministerio de Educación que el Ministerio de Educación? Y nos juntamos con la que era en ese momento la directora nacional de Educación Secundaria, Laura Penaca, le dijimos, decinos cuál es el problema, cómo lo estás viendo y qué podemos hacer nosotros. A los 15 días volvimos con el ministerio, digo, volvimos en un aula virtual, en una conexión sincrónica. Y nuestros estudiantes hicieron una presentación que en el ministerio terminan diciendo, che, esto no nos habíamos dado cuenta. Lo vamos a laburar a partir de lo que estos estudiantes hicieron. En el transcurso de esos 15 días, esos chicos se habían tragado el libro de Barico, no lo habían leído. Lo habían, pero como lo recitaban de memoria. ¿Pero por qué? Porque tenían la responsabilidad de ir a presentar al ministerio su posición como tecnólogos educativos en formación. Cuando terminó la materia, y hablamos con los estudiantes de lo que les había pasado, dijeron, la realidad es que Tecnoedu terminó siendo un organizador de una vida que estaba completamente caótica y sin sentido, porque frente a la anomia que rodeaba todo, nosotros sabíamos que teníamos que ir al ministerio a presentar un proyecto y una línea de reflexión crítica y un aporte. Y eso nos ordenó, no solo nos formó. Entonces me parece que ahí hay algo de Carmen, de cómo uno piensa la materia. Freire lo dijo muy claramente, mucho mejor que yo, desde una perspectiva de inserción, de problematización de la realidad y construcción de inserciones. Y en las inserciones, en eso que construimos que transforma la realidad, emerge la conciencia crítica del ciudadano. Paulo Freire, Pedagogía lo primero. Tal cual, bueno, clarísimo. Gracias, Mariana. Porque uno también de los ejes que circuló a lo largo de esta diplomatura, que bien lo decía Vilma y Jackie, tuvo que ver con el desafío de plantear prácticas intrainstitucionales e interinstitucionales. Entonces creo que también eso nos ayuda a seguir pensándolo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que quiere levantar la mano y quiere hacerle directamente en el chat. Obviamente hay muchos agradecimientos que lo vas a ver vos, Mariana, y, Gracias. Gracias a mis y colegas por la paciencia, expansión. felicidades por el trabajo realizado, por esta cursada y bueno, siempre atenta. Acá hay como Carmen, había una pregunta.
en el Sí, chat, perdón, no sé si... sí, eh, Berta, léelo. No, cualquier sí, cuestión. Léela, Bertita. De Hugo Rojas, que no sé si le quiere hacer él o quiere que la leamos. No sé, Vilma, si estabas viendo lo mismo. Perdón, que creo que... Estaba viendo el chat, pero hay tantos que... Léela, Berta, si la tenés ahí a mano. Bueno, Hugo pregunta, dice, si la esperanza de salida es la política y la tecnología es muy usada justamente por la antipolítica, cómo intervenir como militar desde tu perspectiva? Bueno, ahí gracias Hugo por la pregunta. Yo creo que este es un tema de tremenda preocupación. Creo que nosotros tenemos que poder hacernos cargo de reconocer esos movimientos que tienen que ver hoy con movimientos globales, movimientos de las derechas globales, por ejemplo, negacionistas, por ejemplo, para decir algo. Creo que nosotros tenemos que poder reconocer esto, ver en qué modos operan, desde qué manejos en términos de las plataformas, cómo ponen a favor de esos intereses los algoritmos, y esto tiene que ser objeto de estudio en nuestras materias en la universidad, porque es la única manera de desarticularlo. Es la única manera de desarticularlo, es la única manera de encontrar un camino que sea, que juegue lo hegemónico con lo contrahegemónico, como dice Snirsek. Creo que es muy difícil discutir esto y hacer política con esto si uno no entiende esas lógicas. Por eso ahí les recomendé mucho el libro de Kate Crawford, les recomiendo mucho el libro Capitalismo de Plataformas de Nika Snirsek, que está publicado por Caja Negra, pero digo, para mí el camino es hacer que esto sea contenido, hacer que esto sea contenido en las materias y que podamos develar esos patrones, esos sesgos, esas maneras eh, de poner los algoritmos a favor de visiones, por ejemplo, autoritarias. Hay que trabajar en la desarticulación y para trabajar en la desarticulación hay que educar, pero para educar hay que entender. Entonces, no queda más remedio que meterse. Está silenciada, Carmen. No, justamente, bueno, estaba mirando si había más preguntas, no, hay agradecimientos y a la vez de los agradecimientos, bueno, los podés leer vos, Mariana, pero acá Romina al principio decía, muchas veces uno como docente siente que no está a la altura del avance vertiginoso de la tecnología, por lo tanto, es un gran desafío, hacer grandes cambios, estas conferencias alientan y nos animan. Así que bueno, y de ahí mensajes similares. No sé Muchas si Cecilia... gracias. Creo que alguien más tenía alguna pregunta recién, antes de que Berta leyera la pregunta de Hugo. No hay más preguntas, hay muchos comentarios, agradecimientos, así que, bueno, si no hay Gracias, más gracias preguntas, a no, ustedes. Gracias a a vos, ustedes. Y Mariana. respecto de lo vertiginoso, quiero decir, hay algo que se aceleró. Satya Nadella dice que la pandemia hizo que lo que se esperaba que ocurriera en términos de desarrollo tecnológico en 20 años ocurrió en 2. Hay algo que se aceleró. Ahora, eso que se aceleró también en nuestros campos disciplinares. Y uno no renunciaría como profesor universitario a la comprensión de lo que sucede en su campo de la biología, digamos. Bueno, esto se juega igual en el campo de la educación. Y creo que nosotros tenemos que hacer ese doble esfuerzo, ¿no? De jugar en el plano de la comprensión de lo que emerge en términos disciplinares, cualquiera sea la disciplina a la que se dedican, y en términos culturales, porque eso es lo que permite armar una escena diferente desde lo pedagógico. Para Cristina, para evitar lo perjudicial de los sesgos, hay que ir a entender los sesgos, hay que reconocerlos, ¿no? Y ver si hay un sesgo de género, si hay un sesgo discriminatorio, si hay un sesgo de un modelo construido con datos en un país desarrollado, si hay un sesgo que discrimina de la forma que sea. La única manera de evitarlo es comprenderlo, ir y mirarlo, ¿no? Eh, y entender cuáles son las lógicas que operan por detrás,
¿no? Por ejemplo, los patrones que funcionan a la hora de alimentar los algoritmos. Con lo cual, de nuevo, es un tema de estudio, y es un tema de estudio para ustedes que eligieron hacer diplomaturas como esta, ¿no? Que cruzan lo pedagógico con lo tecnológico, con lo cultural, con lo didáctico. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias de nuevo al gremio, a la que hizo el contacto, a las universidades, a los equipos docentes, a los colegas y a quienes también se acercaron en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Muchas, Mariana. muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a Marcelo Betancourt, que nos puso en contacto contigo cuando nos dijo, yo conozco a Mariana Maggio. Yo dije, sí, por favor, la queremos. Y muchas gracias también a vos por tu disposición para todo esto. Gracias, un placer. Un aviso para todos, la conferencia de la doctora va a estar subida al canal de YouTube de FEDUN para quienes quieran volver a repasar todos estos contenidos, toda esta maravillosa exposición que nos dio Mariana, que es como para verla 2 o 3 veces, porque es mucha información y fantástica para nosotros, los que estamos cursando la diplomatura o los que son docentes y que necesitan nuevas herramientas. Gracias, Mariana, de nuevo por tu disposición, porque cada vez que me comunicaba contigo obtenía respuesta inmediata. No sé si Feliciana, ¿quieres decir algo? No, agradecer a todos y bueno, ha sido un gusto poder terminar con esta conferencia maravillosa de Mariana. Bien. Carmen, Gracias. Berta, Cecilia. Sí, me hago extensivo también, Mariana, nuevamente, gracias porque esto se va a expandir, como vos nos dijiste, y va a llegar a muchos más lugares y con nosotros también vamos a seguir trabajando con tus aportes. Un placer, gracias por esta linda tarde desde San Luis, un cariño hermoso, grande. En mi parte, muchas gracias, Mariana, te tenemos como bibliografía de cabecera siempre, así que un placer escucharte. Invité a todo el estudiantado, así que feliz. Y bueno, me quedo dando vueltas, ¿no? Con esto de la evaluación, que ya lo venimos viendo hace tiempo, que hay que cambiarlo, que no podemos seguir evaluando igual, más allá que tenemos que cumplir con las acreditaciones, pero cómo nos pone en jaque esta evaluación que se ha usado tanto como un instrumento de poder, tanto para abrir brechas y para la inequidad, ¿no? Entonces, bueno, usemos esta posibilidad para ver si podemos dar nuevas oportunidades y asegurar los egresos, como bien decías vos en tu presentación. Me encantó eso, me encantó pensarlo de Gracias, esa manera. Berta. Gracias, Carmen. Gracias, Berta. Muchas gracias, Mariana. La verdad que ha sido el broche de oro de esta diplomatura que la empezamos a pensar el año pasado. Ha sido brillante. Me voy con la cabeza rota, o sea, con millones de preguntas, con millones de desafíos en las prácticas que llevamos a cabo permanentemente. Mucho todavía uno cree que llega una etapa de la vida en que ya está y la verdad es que siempre es un inicio de algo nuevo y de nuevos desafíos. Así que bueno, muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible llevar a cabo esta hermosa diplomatura. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que se inscribieron y que participaron de esta conferencia, escuchando a Mariana Maggio. Un gusto a las profes de la diplomatura que han trabajado muchísimo, que nos han brindado un material exquisito para poder pensar nuestras prácticas hoy 2024. Muchas gracias.